Estas, estas dos últimas semanas estos últimos dos viernes hemos estado viendo algunos videos y algunos contenidos sobre el libro de Malaquías. Y lo que hemos querido hacer es no solamente tener nuestra exposición como la de hoy, sino que podamos mirar algunas referencias ligadas a, a los libros de la Biblia. Entender qué es lo que contienen los libros de la Biblia, cuál es el acercamiento de los libros de la Biblia, nos ayuda que cada vez que nos acercamos a ellos podamos tener una mejor comprensión de lo que Dios habló, de lo que el hombre o la mujer de Dios que puso por escrito ese mensaje, qué intención tenía, bajo qué circunstancias Dios habló. Todas esas cosas nos ayudan a tener una panorámica que nos permite tener una noción mucho más clara del mensaje que vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, esta aventura que hemos tenido por más de 2 años con los libros del Antiguo Testamento, la intención que ha tenido es que usted tenga un panorama claro de los libros que componen el Antiguo Testamento, que son 39 libros. Así que culminamos con el profeta Malaquías y queremos hablar un poco de él. Probablemente ya usted escuchó los videos, ya usted hizo su estudio personal. Compartimos la semana pasada un estudio autodirigido donde usted leía las secciones del libro, se hacía algunas preguntas y la idea es que usted pudiese entender el mensaje que allí se proclama y se menciona. Cuando leemos este último libro de nuestras Biblias en castellano, en español y en algunos otros idiomas, es el último libro del Antiguo Testamento. Pero en muchas otras Biblias, como la Biblia hebrea, o sea, el texto masorético, la Biblia hebrea que usan los judíos, el último libro para ellos no es Malaquías, porque ellos dividen la Biblia y la clasifican de una forma diferente a como la hacemos nosotros los cristianos evangélicos. Para ellos el último libro de esos 39 libros es el libro de Segunda de Crónicas, pero más por un tema histórico y por un tema de, del uso que ellos hacen de los libros dentro del culto o el ritual dentro del judaísmo. Pero para nosotros este es el último libro dentro de nuestras Biblias en castellano. El libro lleva el nombre de Malaquías. Malaquías fue un personaje del cual se cita en la Biblia. Cuando usted lee Malaquías capítulo 1, versículo 1, usted encuentra que allí se dice que esta es la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea que Dios habló contra Israel a través del profeta Malaquías. Dios tenía que decir cosas contra Israel a través de este profeta. Y cuando la Biblia dice contra Israel, está diciendo que Dios tenía advertencias, palabras duras contra la nación, y Dios usó a este hombre para comunicar ese mensaje. Muchos han llegado a decir, porque el nombre de Malaquías, eh, por lo general se puede traducir como el mensajero o mi mensajero. Es la traducción del nombre Malaquías. Por eso si alguien le está poniendo nombre a su hijo Malaquías, está poniéndole un significado, o sea, está usando ese nombre para decir, este es mi mensajero. Ese es el significado de ese nombre en el contexto judío. Lo interesante es que el libro habla en algunas secciones, particularmente en el capítulo 3 y en el capítulo 4, el autor habla de que Dios iba a levantar un mensajero. Dios empieza a hablar a través del profeta Malaquías y empieza a decir que en algún momento Dios iba a levantar a un hombre que iba a venir a proclamar el mensaje de parte de Dios. Era como un anticipo, era como llegar y decir, en su momento Dios va a hacer esto, en su momento Dios va a levantar a un mensajero que va a venir y va a dar palabras al pueblo. Pero cuando Dios habló eso, por ejemplo, en Malaquías 3:1, y si tiene su Biblia allí a mano,
y leemos Malaquías capítulo 3 versículo 1, dice, "He aquí yo envío mi mensajero". Interesantemente, se usa la expresión mi mensajero, que es, la misma expresión para el nombre de Malaquías. Ese nombre significa mi mensajero. Y él llega y dice, yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Va a venir alguien que va a preparar una senda para mí. Yo me voy a manifestar, pero antes de que yo me manifieste, yo voy a enviar a un mensajero. Y él vendrá súbitamente a su templo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ciertamente Dios iba a manifestarse, pero antes de que él se manifestara, iba a enviar a un mensajero. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Juan el Bautista, se habla de aquel hombre y se usan pasajes del Antiguo Testamento y se dice ciertamente ese mensajero del cual se habló en las profecías del Antiguo Testamento, que iba a venir y preparar el camino del Señor, era Juan el Bautista. Por eso, aquí estamos hablando de aproximadamente unos 400 y tanto de años antes de que Jesús naciera. Ya se estaba anticipando que iba a haber un mensajero, un enviado que iba a preparar el camino, que iba a venir y iba a anunciar un mensaje, iba a preparar el camino del ángel del pacto, del Señor que iba a manifestarse en medio de los hombres. Eso dice Malaquías 3:1. Malaquías 4, versos 5 y 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Antes de que venga el día de Jehová grande y temible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los judíos cuando leían Malaquías 4, 5 y 6, ellos pensaban de que Dios en algún momento iba a resucitar a Elías y lo iba a volver a enviar a la tierra. Eso era lo que ellos pensaban. Va a haber alguien que va a venir. El profeta Elías, el profeta Malaquías habló de él y dijo que Dios lo iba a enviar nuevamente. Ciertamente Dios envió un mensajero, eh, pero un mensajero que no era Elías. Envió un mensajero que preparó el camino y se llamó Juan el Bautista. Él tenía el mismo espíritu que Juan, que Elías. Tenía la misma pasión, el mismo de nuevo, el mismo anhelo de servir a Dios. Entonces, el libro, aparentemente, el profeta al cual Dios llama a proclamar, su nombre era Malaquías, que significa mi mensajero, y el libro viene hablando de mensajeros que Dios va a estar enviando en el tiempo para preparar el camino del Señor. Interesante eso, porque pareciese que el mensaje gira en torno, Malaquías era el mensajero de Dios para la nación en aquel momento particular. Pero Dios está diciendo, en el futuro, yo también voy a levantar a alguien que va a venir a preparar el camino del Señor. Y va a ser como el profeta Elías. Y yo lo voy a enviar antes que venga el día de Jehová grande y terrible, dice Malaquías 4. Así que Dios a través del profeta Malaquías estaba preparando a la nación diciendo, yo voy a enviar a alguien que va a venir y que va a hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Yo voy a preparar el camino, y va a haber un mensajero especial. Qué interesante, porque Dios siempre ha utilizado instrumentos humanos para, para llevar su mensaje. Ha usado instrumentos humanos para tomar decisiones. Ha utilizado instrumentos humanos para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ha usado instrumentos humanos para convocar a la nación al arrepentimiento. Ha usado instrumentos humanos para advertir al pueblo de las cosas que habían de venir. Qué interesante que Dios utiliza a Malaquías, pero también anticipa que en el futuro va a usar a otros también. Pero es interesante este libro, esto en cuanto al autor.
porque sabemos que Malaquías es parte del instrumento usado por Dios para hablar al pueblo, pero Dios tenía palabras contra Israel por medio de Malaquías, palabras duras. Cuando nosotros pensamos un poco en la fecha de este libro, tenemos que pensar en algo. Probablemente, y la mayoría de gente que estudia el contenido de los libros del Antiguo Testamento, sostienen que el libro probablemente fue escrito en una época muy similar a la época de Nehemías en el siglo quinto, año 400 y algo. Hay algunos otros que dicen que pueden ser por allí de los años 300 y algo, pero la gente, los estudiosos dicen más o menos entre el año 450 y 350 fue que profetizó y habló este hombre. Algunos piensan que fue contemporáneo de Nehemías. ¿Por qué? Porque cuando usted compara algunas secciones del profeta Malaquías con secciones del profeta de Nehemías, de este hombre que Dios utilizó para reconstruir los muros de Jerusalén después del exilio babilónico, nos damos cuenta que hay temas que se mencionan en ambos libros. Mire, en ambos libros se habla de la corrupción de los sacerdotes. Se dice que los sacerdotes estaban desarrollando su actividad y su servicio en el templo y lo estaban haciendo mal. Habían cosas que estaban mal en su vida. Ellos eran los líderes espirituales. Y Dios hace un llamado de atención a los sacerdotes y usted lo encuentra en Malaquías capítulo 1 desde el verso 6 hasta el capítulo 2 versículo 9, que no lo vamos a leer por razones de tiempo. Pero cuando usted va a Nehemías en el capítulo 13 verso 4 al 9 y del 29 y 30, usted encuentra también que Nehemías habla de la condición de los sacerdotes. También habla de la corrupción que se estaba dando en medio del entorno sacerdotal. Imaginémonos. Entonces, pareciese que en la época de Malaquías y en la época de Nehemías, la situación moral y espiritual de los líderes religiosos no era muy buena. Por eso es que algunos han dicho, probablemente, si las mismas situaciones se estaban viviendo en tiempo de Malaquías y en tiempo de Nehemías, entonces probablemente ellos fueron contemporáneos y vivieron una época, una misma época. Otro ejemplo, también en ambos libros encontramos un problema que se empezó a dar. ¿Cuál era ese problema? El problema de los matrimonios mixtos. ¿Qué era un matrimonio mixto? Un matrimonio mixto era judíos casándose con mujeres extranjeras, con mujeres paganas, judíos entablando relaciones con mujeres que no eran parte del pueblo de Israel. Entonces, Malaquías habla de ese problema en Malaquías 2, pero Nehemías habla de ese problema en el capítulo 9 y 10 e inclusive en el capítulo 13. Habla de la situación de la nación tomando la decisión de unirse en relación con mujeres de otros pueblos que adoraban otros dioses. Y obviamente esas mujeres y esas relaciones entre gente del pueblo de Dios y personas de naciones paganas, lo que generó fue una tensión. Lo que hizo fue que esas mujeres y esos hombres desviaron el corazón de, de esos hombres y mujeres del pueblo de Dios. Y parece que esa situación era un problema que se dio tanto en el tiempo de Nehemías y de Malaquías. En ambos libros encontramos que los marginados o la gente más pobre, que la gente que estaba pasando más tiempos difíciles, que estaban pasando, la Biblia usa mucho el término o los menesterosos en nuestra versión Reina Valera, está hablando de personas en una condición difícil, de pobreza, marginados, socialmente apartados por el contexto de la época. Malaquías 3 habla de eso y Nehemías 5 habla de eso. Entonces parece que en ambos libros encontramos problemas sociales comunes. Y por eso es que algunos han llegado a decir, ciertamente, estos dos personajes tuvieron que haber vivido en una misma época.
un ejemplo. El tema de que el pueblo no estaba dando voluntariamente y no estaba dando de una manera abierta y generosa, trayendo sus ofrendas. Recordemos lo que traía cuando en Malaquías se habla de traer los diezmos al alfolí. Se está hablando de traer ofrendas, las primicias. Uy, yo separaba primicias, un porcentaje de la cosecha, porcentaje de mis ganancias, y no era solo monetarias, eran ganancias de producción de ganado, eran ganancias de granos. Yo traía un porcentaje y lo traía al templo, y ese porcentaje ayudaba al sostenimiento del santuario. O sea, los que vivían en el santuario, los levitas, eran sostenidos en gran medida por esas ofrendas. Esos diezmos que se traían eran parte y la forma en que se apoyaba a aquellos líderes religiosos que servían en el santuario o en el templo. Parece que en la época de Malaquías, en el capítulo 3 verso 8 al 10, y Nehemías, capítulo 10 y capítulo 13, se habla de que la nación y el pueblo había dejado de dar generosamente, habían dejado de llevar su apoyo al templo. Y indirectamente ese apoyo al templo permitía que los que servían en el templo pudiesen tener, digámosle así, una remuneración para poder sostenerse. Entonces, los dos libros cuestionan eso. Mire, entonces parece que en ambos libros, y ahí están las citas bíblicas, existían los mismos problemas. Entonces, por eso muchos han llegado a decir, ciertamente, la problemática social, religiosa, moral de la nación era similar en la época de Malaquías y en la época de Nehemías. Y por eso es que algunos han llegado a decir que ellos probablemente vivieron en una época fin, en una época similar. Y algunos han llegado a decir entonces que probablemente Malaquías vivió entre los años 450 y 350 y desarrolló su ministerio de llevar el mensaje de Dios al pueblo en esa época, en esa época, en ese periodo de la historia de la nación. Entonces, podríamos llegar y decir que libros que podemos leer simultáneamente, porque son libros de una época similar, y como lo hemos estado estudiando, es que una época fin, una época donde prevalecieron muchos de los escritos del Antiguo Testamento fue esta época. Ahí está la Esdras, ahí está Nehemías, ahí está Zacarías, ahí está el profeta Ageo y aparentemente Malaquías también. Entonces, qué interesante, porque entonces nos damos cuenta que a Malaquías le tocó profetizar en una época que no fue tan fácil. Pero aquí es donde surge un tema interesante del libro. El tema interesante del libro, y hago mención del marco histórico para que usted tenga una idea, es que Malaquías desarrolla su ministerio. Hablemos que aproximadamente unos 100 años después del fin del cautiverio babilónico. O sea, estamos hablando que él, en ese periodo de tiempo, ya los que habían regresado del cautiverio ya se habían establecido en la tierra. Ya ellos probablemente habían reconstruido el templo. Los muros de la ciudad ya estaban levantados o estaban en un proceso donde ya estaban prácticamente se concluyó con esa obra. O sea que ya el pueblo se había sentado nuevamente después de estar cautivos durante 70 años en Babilonia y tiempo después Malaquías habla a ese pueblo. Nosotros podríamos pensar, tiempo después, eh, el pueblo debería de estar ya firme en su fe, ya el templo estaba reconstruido,
Ya el pueblo ya tenía años de estar nuevamente en su tierra. Ya tiempo atrás Ageo y Zacarías habían animado al pueblo a reconstruir el templo y lo habían hecho. La nación había procurado y se había esforzado para reconstruir nuevamente su identidad. Probablemente alguien puede llegar y decir, bueno, el templo reconstruido, los muros ya están levantados, la nación ya regresó de la cautividad. Algunos se quedaron en Babilonia y en Persia, pero otros retornaron a sus tierras. Y algunos podríamos pensar, bueno, en esa condición ellos debían de estar muy bien. Su condición espiritual debería de estar muy bien. Ya ellos aprendieron de sus errores. Ya ellos aprendieron de lo malo que hicieron en el pasado y enderezaron su camino. Ya ellos probablemente solucionaron muchos de los problemas que tenían en su vida y aprendieron a golpes. El cautiverio babilónico fue un castigo y un juicio y ellos deberían de haber entendido todo lo que vivieron y ellos deberían de estar más apegados a Dios que nunca. Pero la realidad no fue esa. Que tiempo después de haber regresado, la nación estaba pasando por tiempos de privación económica, no habían cosechas fracasadas, la tierra no estaba produciendo, habían sequías prolongadas, había pestilencia, habían tiempos de dificultad, habían tiempos difíciles. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10 y versículo 11: traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta se sobreabunde. Ahí se habla del problema de que ellos habían dejado de dar con generosidad. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová. Ese reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí no está hablando de que Dios va a reprender al diablo. Aquí está hablando de que ellos estaban teniendo malas cosechas. Ellos estaban viviendo tiempos de hambruna, estaban viviendo tiempos donde las pestes y los insectos estaban viniendo y se estaban comiendo las cosechas. Y Dios dice, si ustedes vuelven a ser generosos y retoman esa actitud, yo voy a bendecirlos, yo voy a quitar todas esas plagas, yo voy a quitar todas esas situaciones que están destruyendo la tierra y voy a hacer que vuestras vidas y vuestra tierra vuelva a producir. Eso es lo que significa y reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí no está hablando de que Dios va a reprender al diablo. No, está hablando de que Dios, si ellos toman la decisión de nuevamente abrir su corazón, dar con generosidad, yo voy a quitar todo lo malo que está pasando y voy a traerles prosperidad nuevamente. Qué interesante. Entonces pareciese que el pueblo estaba pasando por tiempos difíciles y esos tiempos difíciles eran en alguna medida consecuencia de su alejamiento, de su falta de firmeza en su caminar con Dios, de su falta de consistencia en su vida espiritual. Imagínense, ya habían retornado del exilio. Cualquiera de nosotros podría llegar y decir, bueno, ellos debían de haber aprendido de la experiencia del exilio y volverse a Dios en una relación de fidelidad. Pero aquí vemos un vivo ejemplo de la época de Malaquías, donde el pueblo de Dios, a pesar de todo lo que experimentaron, deberían de haber aprendido de sus errores, deberían de haber enderezado su camino y haber corregido su andar. Pero en lugar de eso, la situación seguía compleja, la situación seguía difícil. Disfrutaban los beneficios de la política persa en cuanto a la tolerancia religiosa, porque ellos se les permitió retornar, porque los persas permitieron que retornaran con Ciro y el resto de reyes, Darío, pero la tierra de Palestina seguía bajo el control de los persas.
y ellos recibieron los beneficios de los persas. Ok, vayan y adoren a su Dios en su tierra nuevamente. O sea, ellos disfrutaron de ese beneficio, pero la realidad es que ellos seguían siendo subyugados por el poder extranjero. Ellos seguían estando bajo el dominio de un imperio más grande que ellos. Entonces, ellos seguían cautivos de una nación más grande que ellos, que los tenían como tributarios. Ellos estaban en su tierra, adoraban a Dios, tenían el templo, reconstruyeron los muros, pero ellos seguían sometidos bajo el poder de un imperio más grande. Por eso es que a partir de de esta época se empezó a levantar un sentimiento en medio de Israel de que Dios iba a levantar un Mesías, un ungido. Y por eso los judíos, cuando pensaban en el ungido, en el Mesías, ellos pensaban en alguien que iba a venir a traerles liberación de la opresión extranjera. Ellos pensaban no en una liberación espiritual, ellos pensaban en una liberación política. Ya no vamos a estar controlados por un gobierno extranjero, ya no vamos a estar dominados por otros pueblos. Dios va a levantar un Mesías que nos va a libertar. Por eso cuando la gente miraba a Jesús en su época, y en el Evangelio de Juan se habla, creo que es en el capítulo 6, que Jesús se fue de un lugar porque mucha gente quería coronarlo como rey, porque mucha gente al escuchar a Jesús dijeron, este es aquel que ha de venir y nos va a librar de la opresión de los pueblos. Y en el tiempo de Jesús la opresión ya no era por parte de los persas, sino del poder romano. Y por eso es que desde la época de Esdras, Nehemías, Malaquías, empezó a generar un sentimiento en la nación. La única solución para nosotros es que Dios envíe a su ungido. Y por eso es que durante ese periodo de casi 400 años, que llamamos el periodo de silencio, el periodo entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio, donde Dios dejó de manifestarse como lo hizo por mucho tiempo con los profetas y con muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Dios dejó de hablar. En ese tiempo se empezó a generar un tremendo sentimiento. Necesitamos a un caudillo, a un libertador, al ungido de Dios que venga. ¿Por qué? Porque seguimos cautivos y subyugados al poder de un pueblo que nos oprime. Nos da libertad religiosa, sí, pero seguimos bajo su control. Entonces, en tiempos de Malaquías, la nación no era que estaba bien, la nación no era que estaba pasando por buenos tiempos, sino que estaban pasando por tiempos de dificultad. Mire lo que dice los primeros versículos del capítulo 1 de Malaquías. Quiero leer capítulo 1, verso 1 en adelante, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice el verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Mire lo que le dice Dios a Israel, yo os he amado. Y el pueblo le responde a Dios, ¿y de qué manera tú nos has amado? Bueno, no era Esaú, o sea, los edomitas. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertir sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Sigue diciendo el verso 4, cuando Edom dijere, no hemos, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios llega y les dice, ¿cómo yo los he amado a ustedes? Que yo hice la promesa de que yo iba a escoger a la descendencia de Jacob, no a la de Saúl. Más bien los edomitas, los descendientes de Saúl, han querido levantar nuevamente su nación y yo he truncado eso
¿Por qué? Porque yo con eso estoy reafirmando de que yo tengo un pacto con ustedes, no con Esaú, no con la descendencia de los edomitas, con ustedes. Y lo he reafirmado en el hecho de que aunque Esaú y los edomitas han querido levantarse nuevamente como pueblo, yo los dejé a ellos en la ruina. ¿Ok? Y he estado con ustedes a su lado. Los he cuidado y los elegí. Y estoy con ustedes. Yo les he manifestado mi amor. He velado por ustedes. Y aunque estuvieron cautivos en Babilonia, yo los traje nuevamente. Les he mostrado mi amor. Los he preservado en medio de los pueblos. A otros pueblos ¿cómo se llama? Los destruí, los aniquilé, pero a ustedes los he sostenido en mi mano. Así les he demostrado mi amor. Qué interesante. Dios les reafirma que he estado con ustedes a su lado, pero la nación parecía que seguía en la misma condición y en los mismos problemas. Israel entonces en la época de Malaquías no era una nación independiente, y no estaba gobernada por un rey de la línea de David, que era algo que la nación añoraba, que alguien de la descendencia de David nuevamente los gobernara. Pero ¿cómo iban a levantar un rey si vivían subyugados bajo el poder de un imperio extranjero? Y si trataban de poner un rey, probablemente ese imperio más grande que ellos iba a traer sus ejércitos, porque ellos iban a decir, este pueblo se quiere sublevar y quiere poner un rey para levantarse contra nosotros. Y por eso Israel, en la época de Malaquías, no tuvo rey, no tuvo un rey. Y Dios lo que quería era que nuevamente Jehová Dios, que Él, el Señor, fuese el rey sobre la nación. Pero aparentemente ellos no entendieron y siguieron en su impiedad y siguieron en su maldad. Y parece que la experiencia del cautiverio no los hizo reaccionar. Además, y a pesar de las promesas de un Mesías venidero que Dios hizo a través de muchos de los profetas a lo largo del tiempo, Israel solo estaba experimentando un periodo de profundas tensiones espirituales. Inclusive en épocas de Ezequiel, Dios les dijo a través de visiones a Ezequiel que él iba a restaurar el templo y que su presencia iba a regresar sobre el templo, que su presencia iba a venir, los tiempos de gloria iban nuevamente a darse. Dios le había prometido eso a Israel en los capítulos 40 al 43 del libro de Ezequiel. Y probablemente los judíos de la época de Malaquías decían, el profeta Ezequiel habló de parte de Dios y Dios dijo que iba a restaurar el templo y que la gloria de Dios nuevamente iba a descender sobre este lugar. Pero la realidad es que ese templo, después del exilio babilónico, fue un templo físico y espiritualmente inferior. ¿Por qué? Porque la presencia y la manifestación de la gloria de Dios no estaba en ese. El templo estaba, lo reconstruyeron, las ofrendas se siguieron dando, el ritual se siguió dando, pero lo triste fue que la presencia de Dios todavía no se había manifestado en ese lugar. Fue un periodo en que el pueblo de Dios tenía que caminar más por fe que por vista, igual que los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de andar por fe y no por vista. Fueron tiempos difíciles donde Israel ya no vio lo que Dios comúnmente hizo por mucho tiempo, manifestarse a su pueblo de distintas maneras, hablar a través de profetas, hablar a través de hombres que él elegía. Eh, Hubo un total silencio después de Malaquías. Y por eso a ese periodo, entre el libro de Malaquías y la manifestación de Juan el Bautista, se le llama el periodo intertestamentario, o sea, el periodo entre testamentos. Y a ese periodo también se le llama el periodo de silencio. ¿Silencio de qué? Silencio de Dios. Porque fue como que Dios se quedó callado y no dijo más. No habló más
hasta que llegó Juan el Bautista en el Nuevo Testamento y el mensaje que empezó a dar, arrepiéntanse, porque ustedes a lo largo de estos 400 años lo que han estado es viviendo una vida totalmente alejada de Dios. El templo sigue allí, el templo sigue allí, pero en medio de todo eso, en medio de todo eso, bueno, recordemos que el templo se levantó en tiempos de Esdras y de Nehemías. Ese templo después fue vandalizado, digámosle así, por Antíoco Epífanes. Y después Herodes el Grande reconstruye ese templo y levanta un templo suntuoso, que es el templo que existió en la época de Jesús. Ese templo estaba allí, probablemente mejor que el templo posexílico, el templo que se levantó después del exilio, pero ese templo, el problema era que la presencia de Dios no estaba allí. Y por eso es que Dios tiene que enviar a su mensajero a preparar el camino del Señor, y es allí donde Dios determina enviar a Juan el Bautista. Y por eso el mensaje de los evangelios era en torno a ese mensajero, que era el cumplimiento de las promesas de que Dios iba a levantar un mensajero que iba a preparar el camino del Señor. El hombre que venía con el corazón de Elías a proclamar un mensaje. Entonces, con Malaquías se cierra un ciclo de una nación que cualquiera diría, bueno, esta nación tuvo que haber aprendido la lección. Pero en lugar de eso, siguió estando en una condición dolorosa, en una condición de alejamiento de Dios. Y Dios lo que hizo fue guardar silencio. Qué triste, porque cuando narramos esto, qué triste es pensar que Dios trata con nosotros para que nosotros restauremos nuestra relación con Él. Pero en el proceso nos volvemos a olvidar de Dios. Y Dios en ese proceso llega y dice, bueno, con este o con estos he tratado de hablar de tantas formas, pero ellos han dejado de escuchar mi voz. Ellos han decidido andar en su propio camino. Yo simplemente voy a dejar de hablar. Yo simplemente voy a dejar de manifestarme a ellos. Simplemente voy a dejar de tratar con ellos. Y fueron 400 años de silencio donde el pueblo decía, ¿y Dios dónde está? ¿Qué pasó? Probablemente a ellos les tocó en ese periodo caminar más por fe que por vista. Les tocó tener que entender, Dios, ¿por qué has dejado de hablar a tu pueblo? Por eso cuando llegó Juan el Bautista, para muchos eso fue todo una novedad. Un hombre que se ha levantado en medio de la nación y que está llamando al arrepentimiento después de tanto tiempo, porque el último de ellos, Malaquías, fue aquel que a través del cual Dios habló y con el cual Dios dejó de hablar al pueblo. Qué tremendo eso. Qué tremendo es cuando Dios deja de hablarnos. Qué tremendo es cuando Dios deja de, eh, de hablar a nuestros corazones. Y no porque Él no quiere hacerlo, sino porque nuestra dureza de corazón, nuestro alejamiento de Dios, nuestra actitud ha hecho que Dios deje de manifestarse y de actuar en medio de nosotros por causa de nuestro extravío. Es por eso que cuando usted lee el libro de Malaquías, usted va a encontrar una serie de cosas que ponían en evidencia la condición del pueblo. Un pueblo que después del exilio debía de haber estado muy bien con Dios, porque debían de haber aprendido la lección, debían de haber aprendido de todo lo que vivieron, pero siguieron de la misma manera y por el mismo camino. Los contemporáneos de Malaquías eran, digámosle así, relativamente ortodoxos en sus creencias, o sea, tenían sus creencias, conocían la ley, la citaban, la entendían, la conocían, la leían en la sinagoga ni en el templo. Ya no adoraban
ya no tenían lugares altos, ya estaban libres de idolatría. En ese sentido, ellos decidieron ya no más, ya no podemos hacer eso más como en el pasado. Pero a pesar de eso, sus creencias, su ortodoxia llegó a estar muerta. ¿Qué significa que una ortodoxia llega a estar muerta? Yo puedo tener creencias y recitarlas y decir, esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que Dios ha plasmado, esto es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la ley de Dios. Pero cuando esa ortodoxia la conozco, pero no la obedezco y no vivo conforme a ella, esas creencias y esa ortodoxia se convierten en algo muerto, aunque la conozca. Usted y yo podemos sabernos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, pero si nosotros no vivimos conforme a los preceptos y a las pautas de la palabra de Dios y no caminamos en obediencia a lo que Dios ha hablado, simplemente nosotros tenemos una serie de creencias, pero nuestra vivencia con Dios está muerta. Y eso era lo que estaba pasando con Israel en la época de Malaquías. Malaquías 2, verso 11 llega y dice, prevaricó, o sea, pecó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Está diciendo, ustedes se han unido a gente impía. Ustedes han contaminado el santuario del Señor. Qué tremendo eso. Pero este no era el pueblo que había retornado del exilio, ¿sí? Pero mire qué interesante, ¿cuántas veces Dios no actuó poderosamente para rescatar y actuar a favor de Israel? Y siempre que iba a llegar el tiempo clímax donde Israel tenía que poner de manifiesto que realmente iba a servir a Dios, se empezaron a unir con otros pueblos. ¿Recuerdan las lecturas de Números en sus últimos capítulos? El libro de Números. El pueblo estando a las puertas de la tierra prometida, el pueblo empieza a unirse con las mujeres cananeas. A punto de entrar en la tierra y de conquistarla y de repartirla, inmediatamente empiezan a unirse con mujeres paganas. El pueblo aquí es rescatado del cautiverio babilónico, es sacado del cautiverio, Dios los trae nuevamente, restaura el templo, se levantan los muros, la nación resurge nuevamente y ellos deciden seguir haciendo uniones con mujeres extranjeras y con Dios y no con dioses extraños. Dice aquí, y se casó con hija de Dios extraño. O sea, ellos no es que siguieron la idolatría dejaron de practicar eso, pero sí empezaron a tener matrimonios mixtos. Empezaron a hacer acomodos éticos y a diluir las demandas exigidas por la verdadera adoración. Hacer acomodos éticos es acomodar las cosas para mi conveniencia. Yo no sé si usted ha visto personas que muchas veces conocen la Biblia, pero citan la Biblia para su conveniencia. Citan la Biblia para acomodarla y para justificar sus prácticas o sus actitudes. Eso es hacer una acomodación ética. Es tomar algo que Dios ha dicho, pero lo uso simplemente para justificar lo malo que yo hago. Diluir las demandas es, eh, es vivir conforme a un evangelio light, a un evangelio o a una vivencia, ¿cómo se llama? Superficial. Entonces ellos decían, sí, pero nosotros llevamos los sacrificios al templo. Sí, nosotros cumplimos con el ritual del templo, pero por otro lado, vivían impíamente unidos con gente que eran de pueblos paganos, uniéndose en relaciones matrimoniales con ellos, practicando algunas cosas indebidas en medio de la nación. El pueblo estaba deshonrando a Dios con sus ofrendas débiles y el formalismo hipócrita de su adoración. Y eso es la primera disputa que el profeta tiene con el pueblo en el capítulo 1, versículo 2 al 5 cuando usted lo lee y lo puede ir leyendo allí.
mientras se lo estoy citando. Dios cuestiona las ofrendas. Ellos no se preocuparon de llevar cualquier oveja. Entonces, la ley les decía que tenían que llevar un animal, pero tenían que llevar un animal en buena condición para ofrecerlo a Dios, porque era Él que había ofrecerlo. Entonces, la gente escogía cualquier tipo de ofrenda. No importa el animalito que tuviese defectos, llevémoslo así. Eso es lo que tengo. Y la gente empezó a caer en esa actitud y eso lo que hizo fue deshonrar a Dios. Cuando yo leo eso, me doy cuenta de que la ofrenda que yo traigo delante de Dios tiene que ser lo mejor. Yo no puedo ofrecerle a Dios lo peor. Yo tengo que ofrecerle lo mejor. Y uno de los cuestionamientos al pueblo de Israel en tiempos del profeta Malaquías era que ellos estaban trayendo los animalitos y las ofrendas animales más defectuosas en lugar de traer una ofrenda especial porque es para Dios. Y cuando yo pienso en eso, me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos venido delante del Señor y damos lo peor de nuestro tiempo, lo peor de nuestras ofrendas? Muchas veces ofrecemos las sobras de lo que nos queda de nuestro tiempo. No traemos lo mejor delante de Dios y cuando hacemos eso, nosotros también deshonramos a Dios. Israel estaba haciendo eso en los tiempos de Malaquías. Eh, el libro del capítulo 1 verso 6 al capítulo 2 verso 9 cita las ofensas y se reprende a los sacerdotes porque se estaban haciendo cosas mal y los sacerdotes simplemente llegaban y decían, no hay problema, no hay problema, no te preocupes, todo está bien. Entonces, si el pueblo hacía algo mal, los sacerdotes simplemente pasaban por algo aquello. No te preocupes, si no pudiste traer tu mejor oveja, vamos a ofrecer eso. En lugar de exhortar al pueblo y llegar y decirle, ciertamente, tú no puedes traer ese tipo de ofrenda. Pero mire, la condición espiritual, inclusive de los sacerdotes, era tal que ellos estaban admitiendo ese tipo de faltas en medio del pueblo y simplemente no decían nada. Y esa es una medida para aquellos que servimos al Señor, porque en el momento en que hay cosas que no están bien y nosotros simplemente las pasamos por alto o las tratamos de justificar, estamos pecando delante de Dios, porque ciertamente hay cosas que puede ser que no se están haciendo bien. Y usted y yo como líderes tenemos que acercarnos y decirle a las personas, bueno, ciertamente eso no está bien. Tienes que hacerlo de mejor manera. En la época de Malaquías, los sacerdotes simplemente estaban pasando por alto las situaciones que se estaban dando en medio del pueblo. Los matrimonios mixtos, como ya mencionamos, es una de las terceras disputas que levanta Malaquías contra el pueblo y les dice, ustedes se han unido, ustedes han sido infieles al pacto, porque Dios condena todo esto. Y es por eso que en Malaquías capítulo 2 verso al 16 se habla de que Dios aborrece el divorcio y habla del divorcio como una infidelidad. Ese comportamiento es un comportamiento que atenta contra lo que Dios quiere. Pero es que Israel estaba siendo infiel a Dios. Y así como Israel estaba siendo infiel a Dios, Dios condena también la infidelidad, la separación o el divorcio entre el hombre y la mujer y hace esa comparación. Así como un hombre o una mujer deciden terminar con una relación y romper, así Israel estaba rompiendo su relación de fidelidad con Dios. Y simplemente estaban, su comportamiento estaba poniendo en evidencia que no estaban viviendo de la manera correcta delante del Dios Santo. Qué impactante esto, porque entonces cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, y el tema de yugo desigual podríamos aplicarlo a las relaciones maritales, pero también lo podemos aplicar a muchas otras cosas.
Muchas veces nosotros nos vinculamos con cosas que no van a ayudarnos en nuestro crecimiento u edificación espiritual. Y a pesar de eso nos enlazamos con esas cosas. Y del momento en que hacemos eso, lo que terminamos haciendo es poniendo en peligro nuestra relación con Dios, porque aquello empieza a deteriorar nuestro caminar con el Señor. Entonces, en el contexto de Malaquías, eran matrimonios y uniones entre judíos y gente pagana. Por eso es que nosotros debemos de evaluar muchas veces cómo nos conducimos o cómo nos manejamos en nuestra relación con los incrédulos. Cierto, necesitamos acercarnos a los incrédulos porque con ellos hay que compartir el evangelio. Necesitamos acercarnos a ellos porque tenemos que manifestarles el amor de Cristo. Pero yo no me voy a unir a ellos para terminar haciendo lo que ellos hacen. Yo no me voy a unir a ellos ni voy a estar al lado de ellos para terminar comportándome de la forma en que ellos se comportan. Entonces, tanto el pueblo de Israel como nosotros, a la hora de leer esto, tenemos que darnos cuenta que hay cosas, que hay matrimonios, que hay enlaces, que hay uniones, que hay cosas con las cuales nos vinculamos, que al final de cuentas, en lugar de traer bendición, lo que pueden traer es problemas. Y aquellos que conocemos del Señor, necesitamos caminar en fidelidad a Dios. Por eso necesitamos examinar constantemente nuestro caminar delante de Dios. Necesitamos evaluar cuál está siendo nuestra senda, cómo nos estamos conduciendo. Muchas veces entablamos relaciones y hacemos yugo con cosas que al final de cuentas nos van a traer consecuencias. Por eso usted y yo tenemos que ser esos hombres y mujeres que permanentemente estamos diciendo, este yugo que estoy haciendo con esto, o con esta persona, o con esta situación, o con este asunto, ¿en qué va a redundar? ¿Va a redundar en mi crecimiento espiritual o va a redundar en mi decadencia espiritual? Israel, en la época de Malaquías, estaba poniendo en evidencia esos matrimonios mixtos de que ellos no estaban bien delante de Dios. Claro, Dios ante todas las acusaciones que se hacen, Dios les promete que Él va a vindicar su justicia y Él va a enviar un mensajero que va a venir a juzgar y a purificar a su pueblo y va a preparar el camino. Va a enviar a alguien que va a preparar el camino del Señor y al final de cuentas Dios va a juzgar con justicia. Por eso el mensaje del Juan el Bautista en los primeros capítulos, en los evangelios, en los libros introductorios del Nuevo Testamento fue un mensaje de arrepentimiento. Fue un mensaje, vuélvanse a Dios. El reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Él. Yo soy tan solo un mensajero que viene a preparar el camino de aquel que viene a traer justicia. Entonces Dios les promete eso, pero el pueblo seguía en su condición. ¿Qué tenían que hacer ellos? El problema es que Israel lo que hizo fue empezar a mirar hacia el futuro y decir, que Dios va a levantar a alguien. Pero no tomaron acciones para que sus circunstancias cambiaran. Claro, debemos de entender que en medio de la nación siempre hubo un remanente de gente que procuró ser fiel a Dios. Pero la mayoría del pueblo andaba extraviado. Siempre ha habido un remanente en medio de Israel en el Antiguo Testamento que procuró hacer las cosas bien. Pero había un gran segmento de la población que se apartó y que dejó de caminar por la senda correcta. Entonces, todo esto nos recuerda que ciertamente en medio de nuestras inconsistencias, nuestra fragilidad, nuestro muchas veces caminar por la senda incorrecta, Dios llega y nos dice, ciertamente yo envié a mi hijo, porque ese mensajero que Dios iba a enviar, ya para nosotros eso es pasado. Dios envió a Juan el Bautista como un mensajero que preparó el camino del Señor. Usted tiene la ventaja que usted ahora usted conoce
quién es aquel ungido que Dios envió, aquel Mesías prometido, que es Cristo Jesús el Señor. Y usted puede aferrarse a él porque a través de él usted puede experimentar rescate, redención y esperanza. En medio de nuestro pecado y nuestra maldad, Dios, somos reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo. Nosotros sí vimos a ese que iba a venir a juzgar y a purificar a su pueblo. Nosotros sí lo hemos visto y lo hemos experimentado. Pero para los judíos de la época de Malaquías, eso era algo futuro. Eso era algo futuro. Pero en lugar de cambiar, en lugar que ante la expectativa de lo que Dios va a hacer en el tiempo y en el futuro, yo voy a cambiar mi presente. Pero en lugar de eso, el pueblo se quedó de brazos cruzados, siguió con la misma conducta, siguió con el mismo comportamiento, siguió por la misma senda y al final de cuentas cosecharon consecuencias. El capítulo 3, verso 6 en adelante, daban ofrendas de mala gana, por lo cual Dios los exhorta a dar con conciencia, porque si dan con conciencia, yo voy a destruir al devorador. Las malas cosechas se van a acabar. Las sequías se van a acabar. Los insectos y las plagas que se comen sus cosechas se van a terminar. Pero ustedes tienen que examinar su corazón, cómo vienen delante del santuario, con qué actitud ustedes vienen. Pero esa actitud de que ustedes traen cualquier ofrenda, esa actitud de que a ustedes se les olvida traer su ofrenda generosa, eso es evidencia de que hay algo mal internamente. Mire, el dejar de hacer ciertas cosas que Dios nos demanda es evidencia que hay algo que anda mal internamente. Y es por eso que es muy fácil que nosotros miremos a Israel en tiempos de Malaquías y los señalemos y los cuestionemos. La pregunta es, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de usted y de mí? ¿Y qué de nosotros ante todo esto? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿O qué es lo que estamos haciendo, pero estamos haciendo mal? Y que necesitamos hacer los ajustes del caso. No sea que nos pase lo mismo que a Israel, que después de que Dios los trae de la cautividad de Babilonia, vuelven con el paso del tiempo a sumirse en las mismas conductas, a terminar en la misma condición, a terminar en las mismas circunstancias. Dios está queriendo exhortarnos para que nosotros examinemos nuestro corazón. Inclusive en la época de Malaquías, hay algunos que pensaban, algunos que en medio de la nación que les estaba yendo bien, que tenían cierta prosperidad en medio de todos los problemas, algunos pensaban que iban a evitar la justicia divina, pero Dios llega y dice, ellos también van a ser juzgados, pero los que temen verdaderamente a Dios, yo los voy a liberar. Yo voy a traer un libertador y yo voy a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo voy a traer restauración, pero yo también voy a juzgar a aquellos que se sienten cómodos, porque probablemente en medio de la nación habían algunos que no les estaba yendo tan mal como a la mayoría, pero ellos pensaban que todo estaba bien, pero Dios dice, ellos también van a ser juzgados. Por eso Dios dice, en el fondo lo que a mí me interesa es que ustedes caminen en el temor de Dios. Caminen en el temor de Dios. Esta experiencia de Israel que se narra en el libro de Malaquías nos hace una tremenda exhortación y nos llama la atención porque nosotros somos seres humanos tan propensos, pero tan propensos a terminar actuando igual que Israel. Muchas veces, a pesar de que conocemos la ley de Dios, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, entendemos los propósitos divinos, el plan redentor de Dios, y no solo lo conocemos, lo hemos experimentado. Pero a pesar de eso,
Seguimos sumidos en nuestras mismas conductas, en nuestras mismas actitudes, en nuestras motivaciones equivocadas. Este pueblo, desde la época de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y el mismo Malaquías, era un pueblo que había experimentado el favor divino. Habían visto a Dios restaurarlos nuevamente a su tierra después del exilio. Imagínese eso, estar cautivos por 70 años y Dios los hace retornar, los ayuda, toca el corazón de los reyes persas para que ellos puedan reconstruir y nuevamente restaurar el culto en Jerusalén. Y pasan los años y ellos siguen con el mismo problema, con las mismas actitudes. Entonces, cuando vemos ese modelo de Israel, nos damos cuenta de que inclusive aquellos que conocemos a Dios, muchas veces nos podemos ver en la actitud engañosa de pensar de que todo está bien, cuando en realidad hay cosas que necesitan cambiar y que necesitan experimentar una transformación. Por eso los planteamientos del profeta al pueblo de Israel, en 6 diálogos, en 6 disputas, les dice, este es el problema, este es el problema, esto es lo que ustedes han dejado de hacer, esto es lo que ustedes están haciendo mal. Esto nos exhorta permanentemente a hacer una evaluación de nuestro corazón, de nuestro caminar, de nuestras actitudes, de las sendas que estamos caminando. Amados hermanos, vivimos en un mundo que tan fácilmente nos absorbe, que tan fácilmente afecta nuestro orden de prioridades y al final de cuentas le damos más relevancia a lo temporal que a lo eterno. Entonces, si estamos expuestos a ese mundo y a esa realidad que se vive en este mundo, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar preocupados por examinar nuestro corazón? Para que nuestro acercarnos a Dios no sea un acercarnos vacío, sin una motivación de fondo real y correcta. Necesitamos evaluar nuestro corazón. Necesitamos examinarnos permanentemente. Y si hay algo en nosotros que no está bien, repetirnos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Obviamente, cuando nos volvemos a Dios, empezamos a darnos cuenta que lo que yo tengo que traer delante de Dios es lo mejor, no cualquier cosa, no cualquier ofrenda, no cualquier sacrificio. Por eso la Biblia dice en Romanos que debemos de dar a Dios, presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable delante suyo. Entonces, yo necesito ofrecerme yo mismo en un sacrificio a Dios y un sacrificio agradable, no cualquier tipo de sacrificio, dice Romanos 12, versículo 1 y 2, sino que ofrezcamos lo mejor de nosotros y vengamos delante de Él. Estas palabras de este hermoso libro nos exhortan. Mire cómo el Antiguo Testamento cierra con las palabras de un profeta para una nación que estaba en un punto de su historia complicado y complejo. Pero un pueblo que no podía llegar y decir, Dios no ha tratado con nosotros a lo largo de la historia. No lo podían decir. Dios, a pesar de la infidelidad de Israel, en muchos momentos Dios fue fiel al pacto que había hecho con ellos. Y a pesar de que ellos podían merecer el más fuerte de los castigos y la más fuerte de las reprimendas, Dios los siguió amando. Como dice el capítulo 1, Dios lo siguió amando a pesar de. Ese que Dios me sigue amando no es razón para entonces decir voy a vivir como yo quiero y como a mí me dé la gana, ¿no? Más bien es por razón de ese amor que yo tengo que procurar vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. Y es una exhortación para que nosotros miremos nuestro caminar y la senda. Ciertamente, no podemos tomar una actitud pasiva. No podemos tomar una actitud donde simplemente llegamos y decimos, no, todo está muy bien, las cosas están muy bien,
porque muchas veces nos podemos estar autoengañando, diciendo, no, yo estoy bien con Dios, las cosas están marchando bien. Necesitamos examinar nuestro corazón y que Dios nos permita poder enderezar nuestro camino para poder vivir y caminar acorde con lo que Dios quiere. Así que animémonos, sigamos motivados de acercarnos al Señor. Él está queriendo tener una relación contigo y conmigo estrecha, consolidar en nosotros un accionar suyo a través de su espíritu que nos edifique y nos permita crecer espiritualmente. Pero necesitamos examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, porque Dios está queriendo hacer una obra especial en usted y en mí. Que el Señor nos ayude y nos permita poder venir delante de Él, rindiendo nuestros corazones y nuestras vidas. Así que oramos al Señor y le damos gracias en el cierre de este tiempo. Padre, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Padre amado, gracias. Señor, porque cerramos este tiempo de estudio del Antiguo Testamento por más de 2 años con este hermoso libro que nos desafía. Nos desafía a hacernos esa radiografía interna. Señor, ¿cuántas veces hemos experimentado la fidelidad tuya? ¿Cuántas veces tú nos has levantado de los tiempos complejos, nos has restaurado, nos has dado nuevas fuerzas, nos has sacado de los tiempos de complejos de la vida? Y muchas veces volvemos a la senda y con el paso del tiempo volvemos a caer en las mismas prácticas, en las mismas actitudes, en las mismas situaciones que afectan nuestro caminar y nuestro corazón. Señor, perdónanos si en nosotros hay situaciones que están prevaleciendo y que nos están haciendo vivir una vida que no te agrada. Oh Dios, examina nuestro corazón. Señor, examina nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti. Señor, queremos vivir para ti. Queremos venir y ofrecer lo mejor de nosotros. No queremos venir con ofrendas vacías. Queremos venir y ofrecer lo mejor de nosotros al Dios vivo y verdadero. Queremos venir y ofrecer lo mejor de nosotros al Dios todopoderoso. Aquí está nuestro corazón. Señor, moldéanos conforme a tu imagen. Moldéanos conforme a tu corazón y trabaja en nosotros de una manera poderosa. Aquí estamos ante ti. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Sigue operando en sus vidas. Sigue desafiándonos. Sigue alentándonos. Sigue, Señor, retando nuestros corazones. Padre, que no seamos de ese tipo de persona que tomamos la actitud de justificar lo malo para tapar nuestras inconsistencias y nuestras luchas internas y personales. Oh Señor, que podamos examinar nuestros corazones, que el Espíritu de Dios nos escudriñe y que podamos en medio de ese escrutinio que hace tu Espíritu, poder darnos cuenta de aquellas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Oh Dios, venimos ante ti. Nos rendimos ante la presencia del eterno Dios y te damos gracias porque tú estás allí día tras día, moldeando nuestros corazones y ayudándonos a vivir para la gloria, honra y alabanza del Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.